Y bueno, el presidente Lazo ha realizado este incremento del salario básico justamente de $25, que apunta a que en 4 años llegue a 500. Y que mucha gente, lamentablemente, incluido algunos sindicatos amarillos, han recibido con beneplácito. Pero hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Y la primera que hay que tener en cuenta es que eso ni siquiera cubre la canasta básica. Es decir, aquí lo mínimo justo que debería ser es que por lo menos un trabajador gane $700. Pero obviamente eso no va a suceder, y ahí negociando con los burgueses que se hace este incremento que en 4 años apenas va a subir $100 del salario, lo cual es desde todo punto de vista una burla a los trabajadores. Entonces en este caso de entrada no hay nada que celebrar, es decir, eso no es una victoria, sino que más bien es un reacomodo, que hay que reconocer que el presidente Lazo ha tenido la habilidad en las últimas semanas de reacomodar la correlación de fuerzas, ¿no? Primero con el espurio convenio que tuvo con UNES bajo la mesa, que permitió que pase la reforma justamente impositiva, y luego con esta aparente compra de conciencias que se dio en el seno de Pachacutic, ¿no? Que el día de ayer un grupo de asambleístas de hecho salió a denunciar eso, y que eso marca claramente que en la asamblea se han recompuesto las fuerzas. Además que se negó el informe de vinculación con los Pandora Papers, donde además la Contraloría, en un acto claramente de sumisión al régimen, cerró la investigación, cuando está más que claro que el presidente Lazo tenía offshores y tiene offshores en Dakota del Sur. Así que bueno, eso está totalmente comprobado, y la Contraloría muestra que es una institución totalmente corrupta. Y eso termina justamente con esto de este aumento del salario básico. Entonces aquí hay que dejar claro primero eso, es decir, este no es un triunfo para los trabajadores. Y lo que estamos viendo es un reacomodo de las fuerzas de la burguesía. Además, si consideramos que el 70% de la población activa no tiene un trabajo fijo, pues este incremento no significa nada excepto un aumento de la inflación, que es una inflación que se viene dando en el mundo, no solo en Ecuador. En Estados Unidos y Europa tienen tasas altísimas de inflación, y en el Ecuador los efectos van a venir de esta manera, porque la burguesía va a aprovechar este incremento en el salario para justificar con eso el aumento de los precios, que vamos a ver en los próximos meses. Así que enero se va a venir una época bastante complicada. Eso es lo que es importante dejar sentado, porque uno tendría a confundirse y a creer que ha sido un triunfo de la lucha social lo que ha pasado, y no, es un reacomodo de las fuerzas, y además que el presidente Lazo tiene una muy favorable correlación de fuerzas de cara a la reforma laboral. Así que vamos a ver que en esa reforma laboral la vamos a tener muy complicada realmente los trabajadores, y es justamente porque se están acomodando las compras de conciencia, se están acomodando los pactos espurios, se está justamente echando abajo la lucha de clases a raíz de creer que esto puede haber sido un triunfo. Entonces, de entrada, eso queda claro que es así. Y la inflación que se viene va a ser bastante fuerte. Consideremos que además es una inflación injustificada, porque realmente el capital variable es lo mínimo del costo final de la mercancía, y que la burguesía va a aprovechar esa mentira de que justamente el aumento de salarios incrementa los precios justamente para justificar la inflación. Así que se vienen tiempos complicados. Reforma laboral, reforma impositiva e inflación van a ser tiempos muy duros en general para la clase trabajadora. Así que bueno, eso demandará seguramente que las organizaciones tengamos que tener conciencia de aquello que está fraguando. La otra noticia importante esta semana ha sido que justamente el gobierno norteamericano ha descubierto, sí, que muchos generales de la policía y el ejército están involucrados en el narcotráfico. Bueno, un descubrimiento novedoso tomando en cuenta que todos sabemos que eso sucede. Es decir, aquí, después de todo el tema que ha pasado con las cárceles, todas las masacres, queda claro que esa conexión entre las fuerzas policiales y las fuerzas del narcotráfico es mucho más estrecha de lo que pensábamos. Y que además este descubrimiento pone a la luz que en el Ecuador justamente el Estado, el gobierno, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía no hacen absolutamente nada. Aquí el dominio imperialista es total, y el mismo imperialismo está ejerciendo el control de sus colonias, ¿no? Es decir, queda claro eso. Y como sus colonias no cumplen con los requisitos mínimos para el funcionamiento de la democracia, pues entonces les obligan a hacerlo bajo esta premisa. Entonces aquí está más que claro que hay un tema de una corrupción generalizada en los aparatos represivos. ¿Y por qué se los encubre? Porque los gobiernos como el de Moreno, como el de Lazo, son gobiernos que se asientan totalmente en el respaldo de la policía y el ejército, porque no les queda de otra. El escaso respaldo popular que tienen y justamente las problemáticas sociales las resuelven con represión, que es lo que ha venido pasando todo este periodo. Entonces es importante dejar sentado esto, ¿no es cierto? Que el caso de los narcogenerales solo revela una condición que se está dando en el Ecuador y que no es nada novedoso. Frente a esto es que los sectores populares tienen que tener claro, ¿no es cierto?, el terreno en el cual está moviéndose la disputa política. Entonces, primero, hay esta correlación de fuerzas favorables para Lazo, que se ha dado justamente a través de estas maniobras oscuras en el seno de la Asamblea, y además con esto del aumento del salario, que todos los medios de comunicación han reproducido como si fuera la gran novedad, y que lamentablemente los mismos sindicatos han reconocido que supuestamente es un triunfo para la clase obrera.
Habrá que ver qué triunfo es. Y luego tenemos además, ¿no es cierto?, que nos estamos enfrentando ante una estructura mafiosa del Estado. Es decir, nosotros hace mucho tiempo atrás veníamos hablando de que aquí está configurándose un narcoestado, y eso está claro. Es decir, si el aparato represivo, que es el principal sostén del gobierno, es una fuerza narcopolicial, pues entonces es claro que el narcoestado está sobre nosotros, y que los sectores populares tenemos frente a nosotros realmente a la criminalidad como justamente gobernantes del Estado. Y eso va a ser muy complejo para la lucha de clases. Entonces, frente a eso, los sectores populares tienen que definir justamente que las prácticas que vienen desarrollando son totalmente equivocadas. Es decir, el culto a la espontaneidad, la conciliación, el diálogo, la negociación con la burguesía compradora es desde todo punto de vista lo más equivocado que puede haber. Entonces, si es que alguien sigue planteándose que esas son las perspectivas de la lucha, está profundamente equivocado. Es decir, aquí no puede haber pacto ni conciliación, porque estamos frente a la burguesía compradora en su peor manifestación, en su manifestación narcoestatal. Así que frente a eso lo que nos queda justamente es organizar la lucha de clases de una manera mucho más elevada. El papel de los revolucionarios, de los marxistas-leninistas, es elevar la lucha de clases, no reducirla, no hundirla en el fango de la conciliación burguesa. Entonces, para nosotros la tarea es justamente esta elevación. Un movimiento guevarista que ha atravesado ya por el proceso de criminalización y persecución, y que ahorita nosotros nos hemos fortalecido y le hemos plantado cara al Estado, planteamos justamente que es momento de elevar la lucha de clases. Es decir, la persecución se puede contener. Nosotros vivimos la persecución, así que nosotros sabemos que la persecución no es un pretexto para la conciliación, el diálogo, la negociación con la burguesía compradora en su forma narcopolítica, sino que más bien se tiene que elevar la lucha de clases. Enero, febrero, marzo del próximo año van a ser muy difíciles para las clases populares. Incrementos de justamente los impuestos, despidos, precarización del trabajo, inflación, la reforma laboral se vienen bastante fuertes. Ya es que los sectores populares tendrán que dar una respuesta, y las organizaciones tienen la tarea de elevar esa lucha. Ya se ha llamado para enero una movilización. Entonces seguramente ya se está preparando nuevamente el desfile, ¿no? Salimos del centro, vamos a Santo Domingo y se acabó el desfile y cada quien para su casa. Habrá que ver si es que las condiciones de lucha tienen que ir mejorando, es decir, se tiene que ir generando otras condiciones, tiene que difundirse, tiene que irse a los barrios, tiene que elevarse la lucha de clases. Para nosotros, el año 2022 tiene que ser un año de elevación del nivel de la lucha, porque ya no podemos seguir en el espontaneísmo, no podemos seguir en el desfile, no podemos seguir conciliando, no podemos seguir negociando. No hay con quién dialogar, es decir, aquí no estamos en un proceso justamente de negociación con nadie. Los sectores populares tienen el deber y la obligación de resistir frente a las políticas del FMI ejecutadas por el títere que es del señor Lazo. Así que la tarea está planteada. Si la organización política y popular llama a la conciliación, la negociación, el desfile o el espontaneísmo, pues entonces dejan claro que no son una tendencia revolucionaria en el seno de los sectores populares.